Gracias, bueno, espero que me dé tiempo para exponer. En realidad no es una hora, le cortan uno a la una, entonces son 45 minutos, no una hora. Vamos a autoengañarnos. Bien, pues en primer lugar, el tema es muy complejo. Yo no soy experto en filosofía política, así que una disculpa a mis colegas filósofos políticos por incursionar en sus temas, de modo que no entraré, digamos, en detalles muy prolijos sobre las diversas teorías, sino que me voy a referir a ellas en tanto tienen que ver con su conexión real o posible con el problema de la ética o de sus obligaciones morales hacia los animales no humanos. Bueno, sabemos que hay muchas teorías éticas, las fundamentales son las más conocidas: el utilitarismo y el deontologismo. Se habla también de la ética de la virtud, y desde, digamos, los últimos 30 años del siglo pasado se empezó a hablar también del contractualismo como una ética viable, y hay quienes sostienen que es la mejor ética, mejor que todas aquellas otras de rancio o abolengo. Entonces, y hay quienes no piensan que tenga tantas pretensiones, sino que es meramente una teoría política, pero que no pretende ser. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces hay varios contractualismos que ven las relaciones morales como un resultado de un acuerdo entre agentes racionales. No voy a entrar en el contractualismo hobbesiano, sino todo un mundo. Hay gente actualmente que lo defiende, como Gautier. Se suele ver como se enfatiza más los beneficios, que es como más egoísmo moral, prudencial, que busca el interés propio, sino me voy a tener más en el contractualismo que se llama kantiano, por las raíces que tiene, y busca normas de interacción social entre contratantes que son racionales y que lo hacen en condiciones de igualdad. Contemporáneamente, quien revivió el tema kantiano fue Rawls, pero hay otros dos filósofos importantes que son Scanlon y Karl Rutgers. Rawls, como saben, tiene dos obras fundamentales: la teoría de la justicia y la justicia como igualdad, aunque luego también está el liberalismo político y otros. Y Scanlon tiene un libro muy importante que es Lo que nos debemos unos a otros, traducido al español. Y Karl Rutgers ha escrito muchísimas cosas, pero en lo que se refiere a este tema, tiene un libro que se llama La cuestión animal, de 1992, pero yo me referiré a un artículo del 2011 donde compacta un poco los argumentos de 1992 y modifica algunas cosas. Bien, entonces tenemos a Rawls y a Scanlon. En Rawls, el contractualismo lo que busca son principios en los que todos podrían estar de acuerdo, se buscan condiciones de igualdad, mientras que en Scanlon lo que se busca son principios que nadie pudiese razonablemente rechazar. Es una formulación negativa que él prefiere. Entonces, se buscan que los otros con quienes yo hago el contrato no tengan razonablemente razones para rechazar los principios que yo les propongo, principios de conducta. Los contratantes en Rawls ignoran las características que pueden tener debido a lo que vemos que es el velo de la ignorancia. No conocen su sexo, todo esto es imaginario, desde luego, sus aptitudes de todo tipo, su inteligencia, etcétera, su nacionalidad, y también ignoran su posición social, saben si son ricos, pobres, e ignoran inclusive su concepción del bien. Se les supone que ignoran qué teoría ética van a tener, supongo que se quiere decir. Mientras que con Scanlon los contratantes tienen pleno conocimiento de sus cualidades y de sus circunstancias. En Scanlon no hay velo de ignorancia, ellos pueden vetar las normas solamente si estas están obstruyendo el proceso de un mutuo acuerdo, que es lo que se busca.
Entonces, no hay velo de ignorancia, mientras que en Rawls ser famoso por este recurso de la ignorancia. Y a ese se le añade de la posición original. Son dos elementos fundamentales: la posición original y el velo de ignorancia. Esto es un recurso heurístico. Es muy importante señalarlo, porque quiere decir que es un recurso metodológico para llegar a postular los principios que deben regir en la sociedad en la que nos vamos a relacionar unos con los otros. La posición original es esa posición en la que nosotros, a pesar de que no somos personas sin propiedades, con las propiedades que tenemos las ignoramos, y entonces imaginamos qué pasaría si yo no tuviera esas propiedades, ¿sí? ¿Cómo se diría? ¿Qué sociedad querría yo que se rigiera con normas morales, ignorando yo las propiedades físicas, psicológicas, económicas, etcétera, que yo podría tener? Esa es la posición original. Y el velo de la ignorancia es el que hace que que me lleve a que voluntariamente finja esta situación. La posición original, perdón, es donde están los posibles contratantes, y después se pone en el velo de la ignorancia. Una consecuencia aparente de los contractualismos, no del contractualismo, sino de los contractualismos, por lo menos de los tres que voy a mencionar aquí, es que siendo seres racionales que nos ocupan la posición original, pues se parecería seguir que las normas del contrato valen solamente entre y para agentes racionales. Los animales no humanos van a quedar excluidos del contrato. ¿Por qué? Pues porque no son agentes racionales, en un sentido fuerte de racionalidad. Pues ahora hay todos los que dicen que sí hay elementos de racionalidad en los animales no humanos, pero aquí se está hablando de tener un plan de vida, un sentido de la justicia, una concepción de las normas morales. Es un sentido muy fuerte de racionalidad, y en ese sentido los animales humanos pues no pueden ponerse a firmar un contrato imaginario ni real. Imaginario quizás sí en una película de Walt Disney. El contrato le da a los agentes racionales derechos morales directos, cosa que no le da a los animales no humanos. ¿Quiere decir eso entonces que el contractualismo niega toda considerabilidad moral a los animales no humanos? Bueno, Scanlon, vemos cuál es la posición de Scanlon y vemos cuál es la posición de Carruthers y de Rawls, que voy a mencionar primero, lo voy a mencionar al final. Todos tienen un handout por ahí que... No, sí. Por ahí hay definiciones y conceptos que pueden ser importantes. De vez en cuando me referiré a los ¿sí? Entonces Scanlon nos propone que consideremos 5 grupos. En un primer grupo están los seres que poseen un bien, aquellos a los que se les puede ir mejor o peor. Ese es un primer grupo. Para que estén familiarizados con Taylor, Taylor estaría en esta línea de los seres vivos que poseen un bien, desde árboles hasta animales y humanos, les puede ir mejor o peor. En el segundo grupo están los seres del primer grupo, que son conscientes y que pueden sentir dolor. En 3 están los seres del grupo 2, que son capaces de juzgar las cosas como mejores o peores, es decir, que son capaces, lo que dice Scanlon, de tener actitudes sensibles al juicio, sensitive judgments attitudes. Así está traducido como actitudes sensibles al juicio. Y en 4 están los seres del grupo 3, que son capaces de hacer juicios morales, la clase particular de juicios que están en la reflexión moral. Y en 5 están los seres del grupo 4, con quienes nos resulta beneficioso, benéfico participar ya en un sistema de cooperación y contención, restraint, recíprocas. O sea, aquí estaría pues una estructura social.
y a cuáles de estos grupos abarca la moralidad. Entonces, bueno, no todos los seres del grupo 1, es decir, a los que les puede ir bien o mal, caen bajo la moralidad de lo correcto y lo incorrecto. La noción de daño injusto no se aplica a los robles, no se aplica a los bosques, no se aplica a los ecosistemas. Viene la noción de justificación ante un ser, que es fundamental para Scanlon, que yo justifique mis acciones ante alguien que no pueda razonablemente rechazar mis principios. Tiene sentido mínimamente para cosas que pueden ser conscientes, esta noción de justificación. Entonces, destruir un bosque centenario para hacer un estacionamiento puede ser incorrecto, en un sentido amplio de moral, pero no se le aplica la noción de hacerle un daño injusto al bosque centenario. No toda entidad que posee un bien es un ser que puede ser dañado injustamente. Y que una cosa posea un bien no basta para fundamentar la idea de la justificabilidad ante esa cosa. Y la diferencia entre los seres del grupo 3, o sea, el grupo de los seres capaces de juzgar las cosas como mejores o peores, ¿sí? Y los del grupo 4, eso no viene en el handout, que son los seres que pueden formar juicios morales, es muy delgada. No es claro cómo puede haber actitudes sensibles a juicio en ausencia del lenguaje, pero Scanlon deja una puerta abierta para que la posibilidad de que existan estos seres. Pero ¿qué pasa con el grupo 2 que se lo saltó Scanlon? ¿Sí? Es decir, el grupo de los seres conscientes y que sufren. Bueno, estos que son los animales no humanos, está de acuerdo Scanlon en que emprenden acciones encaminadas hacia objetivos, se comportan teleológicamente, pero es difícil atribuir dolor a una criatura sin considerar que intenta evitar lo que es doloroso. Entonces tenemos razones prima facie para evitar y no causar dolor a seres racionales y no racionales. Comprender y reaccionar al valor de los seres sensibles forma parte de la moralidad, pero en sentido amplio, no en el sentido estricto, fuerte que va a manejar Scanlon. Todo esto lo dice Scanlon, lo estoy citando o parafraseando. La indiferencia ante el sufrimiento de los animales no humanos constituye entonces una falta moral grave, estaría de acuerdo. Y hay objeciones morales importantes, tanto a la tortura de animales como a casos de experimentación con ellos, como los cosméticos, etcétera, ya muy conocidos. Pero las relaciones morales entre humanos implican derechos y deberes que van más allá de evitar y no causar dolor, van más allá de las características de los seres del grupo 2. Pero está la relación con los animales de compañía, así como el traductor traduce pets en lugar de mascota, en otros libros se traduce como mascota. Va más allá de evitarles y no causarles dolor. Es una relación que está modelada a partir de las expectativas mutuas, de afecto, pues lo que tenemos con los animales, nuestros perros, nuestros gatos, en nuestras casas fundamentalmente, ¿sí? Incluso relaciones emocionales con el disgusto, miedo, resentimiento, etcétera. Eso es como evidente. Hay muchas evidencias anecdóticas, evidencias científicas, experimentales y evidencias anecdóticas sobre esto. Y esto explica la desaprobación moral que muchas personas sienten hacia el maltrato de perros, gatos, caballos, inclusive animales salvajes, aquellos con los que estamos familiarizados en la ciudad, como elefantes, tigres, etcétera, en los zoológicos, en los circos, ¿sí? Entonces, ¿cómo acomodar esta intuición, ¿verdad? En el contractualismo, si es que es posible acomodarla? Torturar a un animal me parece incorrecto, más allá de que su dolor es algo malo, nos dice Scanlon, es algo por lo que debemos sentirnos culpables respecto del animal mismo, igual que con un ser humano.
Entonces, la exigencia de justificabilidad ante otros, que es la línea de Scanlon, se podría extender hasta incluir a todas las criaturas de este grupo 2, sosteniendo que al decidir qué principios no pueden ser rechazados razonablemente, debemos tener en cuenta las objeciones que puedan ser planteadas y introduce la noción de trustees, que en el libro es traducido como síndicos, que aquí en México quizás entenderíamos mejor como tutores o representantes. Entonces introduce la idea de que se podría extender la idea de la justificabilidad, pero no directamente, sino a través de representantes de estos animales no humanos, que son los que llevan adelante la idea de la justificación de nuestras acciones ante ellos, que no tienen un lenguaje para comunicarse. Los casos en los que un representante o tutor podría objetar razonablemente principios propuestos, sin embargo, pueden limitarse a daños experienciales como el dolor, como la angustia, donde no habría duda alguna. Pero no habría objeción razonable prima facie, por ejemplo, con el hecho de medicar sin dolor a animales salvajes para controlar la sobrepoblación por diversas razones. Tampoco sería razonablemente objetable interferir en sus actividades encaminadas a objetivos, pues estos objetivos, como ellos no son racionales, estos objetivos tampoco son racionales en el sentido fuerte de Scanlon que mencioné. ¿Cuál es la conclusión de Scanlon? Bueno, que aunque no resuelve la cuestión del estatus moral de los animales no humanos, la concepción contractualista proporciona una clara explicación de lo que está en cuestión. Entonces propone una salida, no es la que él prefiere, la de los representantes, pero es una opción que está ahí y que da respuesta a la presión de tanta gente, de tantos ciudadanos, que se preocupan por el dolor de los animales no humanos. Pero no deja claro para mí si la asignación de tutores podría dar lugar a deberes directos o solo dar lugar a deberes indirectos hacia algunos animales no humanos, o no dar lugar a ningún tipo de deberes. ¿Qué dice Carruthers? Como les decía al principio, analizar el libro de Carruthers requeriría muchísimo más tiempo del que tengo, pero él compacta muchas de sus opiniones en este artículo del 2011 que aparece en una antología, Against the Moral Standing of Animals. Y aunque dice Against the Moral Standing of Animals, después va a hablar de un posible moral standing a través de lo que veremos. La moral surge, bueno, es una reformulación del contractualismo como un sistema de normas que rige la interacción de los agentes racionales dentro de la sociedad. De modo que entonces esta perspectiva solo reconoce derechos directos a los agentes racionales. Para una definición precisa de derechos directos, en la primera hoja, en los incisos 2 y 3, tienen ahí una definición. Por ejemplo, un individuo I posee un derecho, esto no es de Scanlon, pero ayuda a entender. Un individuo I, esta es de Rowlands, un derecho directo a cierto bien o acción, si solo si el individuo I posee el derecho, y la posesión del derecho por I no depende de la existencia de derechos poseídos por un individuo distinto de I. En cambio, en el derecho indirecto, sí depende de la existencia de un individuo distinto del individuo I. Para Carruthers, entonces, los animales no tienen derechos ni directos ni indirectos, ni estatus moral alguno, pero él dice que al atacar a quienes atribuyen entidad moral a los animales, no me opongo a quienes se interesan por ellos. De hecho, me considero dentro de ese grupo. Lo interesante aquí es que habla de interés, dice, pero amar a los animales por su gracia, belleza y maravillosa diversidad es una cosa, y creer que nos imponen un imperativo moral directo es otra.
Es un poco como darles el valor intrínseco de la teoría de Taylor, no la valía inherente. Tampoco se ha de creer que me opongo a los movimientos ecológicos recientes. Estimo que vale la pena preservar las especies animales exóticas y las selvas tropicales por su importancia para nosotros, no porque tengan importancia moral o derechos morales en sí mismos. De esta manera claramente se ubican en un enfoque antropocéntrico, Carruthers, y instrumentalista de alguna manera, aunque acepta que hay creencias mayoritarias sobre el sentido común que no se pueden negar. Causar sufrimientos innecesarios a los animales es una mala acción, aunque las opiniones variarán sobre cuando sea necesario. También matar a los animales es otra creencia, de que no está mal siempre que se tenga una buena razón para hacerlo. La buena razón pues es motivo de discusión, y que no se puede comparar el valor de la vida animal con el de la vida humana, y en esto coinciden, y él lo menciona explícitamente, inclusive Singer y Reagan, en casos conflictivos como de botes salvavidas que se ha manejado mucho. Entonces siempre la vida humana va a valer más que la vida animal, y esto recoge una intuición de la gran parte de los seres humanos. Él sostiene, este es uno de los cambios que tuvo del 92 al 2006. La mayoría de los animales tienen creencias y deseos, y a la luz de ellos tienen razonamientos prácticos, incluyendo a las abejas y las arañas saltarinas. Bueno, aquí los expertos en biología mental saben más sobre las teorías de Carruthers, las posiciones que ha tomado. Muchos animales sienten inclusive dolor y miedo, dice, y a veces algo parecido a la tristeza. Grief remite a argumentos que dan en Carruthers 2006, y la mayor parte de los animales pueden sufrir. Esto en cambio en el año 2000 habían negado experiencias conscientes a casi todas las especies animales. Pero bueno, el concepto de experiencia consciente en Carruthers es bastante peculiar, difícil. También tienen experiencias y sentimientos o feelings conscientes, los animales no humanos. En el 2005 sostuvo, dice, que hay formas de dolor y sufrimiento que ameritan simpatía y preocupación moral, pero estas no son moralmente obligatorias, no son mandatorias. Él define a un agente racional como una criatura capaz de regir su conducta de acuerdo con reglas universales como no digas mentiras, y que es capaz de pensar sobre los costos y beneficios de la adopción general de una regla dada para ser obedecida por la mayor parte de los miembros de una comunidad que incluye a otros agentes racionales. Su definición de agente racional, y según esta, entonces los infantes y los ancianos seniles quedarían fuera del contrato y no tendrían estatus moral. Pero Carruthers sostiene que sí, que todos los humanos, incluyendo los infantes y los ancianos seniles, tienen estatus moral, lo cual suena un poco raro, pero él da algunos argumentos. Uno pues, es el argumento de la estabilidad social. Singer sostiene que negar estatus moral a los no humanos, como no son racionales, obliga a negar también estatus moral a los infantes y a los ancianos, porque por las mismas razones carecen de racionalidad. Entonces no deberían tampoco deberían tener estatus moral, a lo cual Carruthers responde sosteniendo que estos seres, los infantes y los seniles, deben sin embargo ser tratados como si fueran racionales, y se les debe dar un estatus moral. Pero como si es muy problemático, porque la meta del contrato es llegar a un conjunto de reglas morales que den estabilidad social y preserven la paz en la comunidad. Entonces, con esa meta en mente es por lo que debemos respetar a los infantes y a los seniles. Es un hecho psicológico extendido que la gente tiene un gran apego
a sus infantes y a sus parientes seniles. Es como parte de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza, tener tal apego. Y si no lo respetáramos, habría que tratar a estos seres humanos como objetos de propiedad. Entonces podrían ser vendidos, podrían ser prestados, podrían hacerse una serie de transacciones, ¿sí?, de todo tipo, y habría consecuencias indeseables que causarían inestabilidad en la sociedad. Y yo lo veo como un argumento de tipo pragmático que da Karl Reuters. Hay también un argumento cultural, el argumento de que los ocupantes en la posición original deberían tener en cuenta la preocupación de mucha gente por sus mascotas. Entonces, al final del contrato, bueno, hay gente que sí se preocupa, entonces tengámoslos en cuenta también a ellos. Pero él piensa que esto no funciona, porque el apego a las mascotas no parece ser un universal humano, sino un producto de culturas locales, a diferencia del apego a los infantes y a los ancianos seniles. Yo me pregunto si a los infantes y los ancianos seniles son respetados totalmente en otras culturas. Me parece que habría que hacer un estudio y la respuesta no sería afirmativa. La preocupación por el sufrimiento de los animales no humanos está muy vinculada a la cultura occidental, y en otras culturas, cuales las relaciones con los animales no humanos son muy pragmáticas. Por ejemplo, en la agricultura, esas culturas también se dan en Occidente, son muy pragmáticas, pero acaso en esas culturas agrícolas pragmáticas no hay también apego a sus animales, a su burro, a su caballo, al perro, a la gallina de la granja, etc. Él pone un ejemplo de un perro estrangulado lentamente con un collar, supongo que es como de castigo. Entonces, de manera que cuando se mueve más, va muriendo lentamente, se va ahorcando más. Y en una cultura X, y esto lo hacen los miembros de esta cultura porque piensan que muriendo el animal de esta manera su carne va a mejorar su sabor, y entonces los miembros de esa cultura que hiciesen eso no estarían siendo crueles. Algún comentador dice que bueno, esto también tendría que ver mucho, por ejemplo, con las corridas de toros. Eso no es occidental. La solución que propone Karl Reuters, que él admite que hay esta necesidad de buscar la manera de no ser crueles con los animales, pero su teoría lo obliga a que no son objetos de considerabilidad moral directa. Pero entonces, ¿qué? Una teoría de deberes indirectos, pues tampoco, dice, no podemos tener deberes indirectos con ellos, aduciendo que otros individuos de nuestra sociedad se molestarían por el trato que les demos a ellos. Entonces, al hacer el contrato, yo debería tener en cuenta a esos otros que se molestarían porque yo maltratara a los animales, y entonces aceptaría tener deberes indirectos, respetarlos indirectamente por mor de la molestia de aquellos que aman a los animales y que los protegen y que los defienden. Pero eso no funciona, dice, y pone un ejemplo. Su libro está lleno de ejemplos muy interesantes, muy bien pensados. El de Ana la astronauta, o Astrid en inglés, Astrid la astronauta. Entonces, Ana es una mujer muy rica, con mucho dinero, suficiente para comprarse un cohete, porque está aburrida ya de vivir en este planeta. Entonces se va en ese cohete con su perro y con su abuelo, y entonces con el propósito firme de no regresar nunca. Entonces nadie va a saber lo que ella haga en ese cohete, nadie se va a enterar en absoluto. Entonces, por ejemplo, llega un momento en que su abuelo se muere, y entonces para que no se empiece a descomponer y a apestar el cuerpo, lo corta en trocitos y se lo da al gato. Al perro, ¿no? Al perro,
Dije perrón, es un gato, es un gato. Se lo da el gato. Entonces, como nadie estaría, digo, todos pensamos que es horroroso lo que está haciendo Ana, el astronauta. El mismo Carruthers dice, es horroroso lo que está haciendo. Pero como nadie se va a enterar, porque ella jamás va a regresar, no va a herir los sentimientos de nadie que ame a los seres humanos. Y entonces no va a pasar nada malo. Entonces no funciona. Inclusive lleva más adelante el ejemplo. Entonces ya Ana, la astronauta, está profundamente aburrida, ya no sabe qué hacer, y entonces agarra a su gato, lo pone en la pared, lo clava y empieza a tirarle dardos, ¿sí? Para que detenerse el aburrimiento. Entonces diríamos también que todo individuo, digamos, la mayor parte de los individuos, quizás no todos, se sentiría horrorizado por lo que está haciendo Ana, la astronauta. Sin embargo, como nadie se va a enterar, ningún protector de animales se va a enterar, entonces no hay razón para asignar deberes morales indirectos. Creo que aquí lo que le está haciendo falta es meter un contrafáctico. Decir, bueno, ¿qué pasaría si? Sí. Como parte pero no lo menciona. Y está mal ser cruel con ellos, pero lo que pasa es que está mal ser cruel con los no humanos, porque esto revela algo sobre nosotros mismos, sobre nuestro carácter moral. Entonces aquí entra ya la teoría en donde incluso utilizan una sección del título Ética de la Virtud. En la cuestión de los animales solamente dice rasgos de carácter, y que revela rasgos de nuestro carácter. Entonces hace una ética de la virtud tipo aristotélico, y nos dice que una acción cruel es incorrecta porque muestra un carácter cruel. Pero lo que hace malo a un carácter cruel es que probablemente se exprese en crueldad hacia la gente. Ya todos sabemos que esto lo habían dicho Tomás de Aquino y Kant previamente, pero él da una nueva argumentación para sostener cómo es que podemos no ser crueles con los animales no humanos sin asignarles, sin aceptar que tenemos deberes directos o indirectos con ellos. Aunque de alguna manera sería, pienso yo, una considerabilidad moral indirecta hacia los animales esta apelación a la ética de la virtud. También está en contra de la solución de Scanlon, aunque él lo menciona Scanlon, de los representantes, de la idea de que tengan representantes racionales en la posición original está totalmente en discordancia con la idea que guía al contractualismo, porque para aceptar representantes habría que creer de antemano que los no humanos merecen que sus intereses sean protegidos. Y si se acepta de antemano, pues ya se está metiendo, ya no hay un tal velo de ignorancia, ¿sí? No debe haber presupuestos morales en la posición original, sino que la verdad moral debe emerger como resultado del contrato. Yo me pregunto si es posible, tanto lo pregunto para Carruthers como para Rawls, si es posible ir a estar en la posición original sin ningún presupuesto moral en absoluto, sin ningún universal moral. Parece que sería muy difícil. Pienso por ejemplo en la regla de oro de la ética, o en el no dañar innecesariamente, no dañar al inocente. También está el problema de si podemos pensar, cosa que no hace Rawls ni ningún contractualista, que tras el velo de la ignorancia también encontramos el elemento de ignorar la especie a la cual podríamos pertenecer. Entonces, por definición, los contratantes son humanos, y entonces todo lo que imaginen que yo podría ser diferente de lo que soy en ese momento siempre es del rango del universo de discurso de los humanos. ¿Por qué no introducir el mundo no humano, el de otras especies? Esto es imposible para Carruthers, porque el velo de la ignorancia está diseñado. Bueno, pues cambiamos el diseño para no apoyarse en factores sobre cuya irrelevancia moral hay un amplio acuerdo. Aquí habría que añadir también que
para no meter que podría yo ser un microbio, pensar, ignorar la especie sensible al dolor a la que yo podría pertenecer. Bien, Rowlands piensa que el contractualismo sí se puede, que es una excelente teoría y que puede defenderse dándole considerabilidad moral a los animales. Aunque el propósito de Rawls es hacer filosofía política y aplicar el contractualismo al problema de la estructura básica de la sociedad, es posible usar la idea contractualista en un sentido más amplio para asignar deberes y derechos morales en general y no solo derechos políticos. En el handout hay por ejemplo, en la hoja Rawls dice claramente que habla de los límites del contractualismo, diciendo que en la hoja 1 al final, recordemos los límites de una teoría de la justicia, no solamente se dejan de lado muchos aspectos de la moralidad, sino que tampoco se facilita ninguna descripción de la conducta recta en relación con los animales y con el resto de la naturaleza. Así que lo vemos más despacio luego. Entonces él mismo dice que su teoría no es completa y el contractualismo no solo no es incompatible con la atribución de derechos morales a los no humanos, sino que proporciona la mejor base teórica para tal atribución. Esto ya es una afirmación más fuerte de un no contractualista, bueno, que no es de los famosos contractualistas y que sostiene que sí se puede ser contractualista, introduciendo esta noción, porque no hay nada en el contractualismo per se que exija que la protección brindada por el contrato se restrinja solamente a los agentes racionales. El hecho de que los ocupantes de la posición original sean concebidos como agentes racionales no implica que los recipiendarios de esa protección tengan que ser agentes racionales. Veamos en la hoja 3 abajo, donde dice el argumento contractualista. Es una reconstrucción que hace Rowlands. Las premisas son estas. La primera dice que los derechos y deberes morales dependen de la existencia de un contrato real o hipotético. La segunda premisa dice que los elaboradores del contrato y de los deberes y derechos que lo conforman deben concebirse como agentes racionales. Por tanto, se sigue de 2, el contrato y los deberes y derechos que lo conforman se aplican solamente a agentes racionales. La 4 dice que los animales no humanos no son agentes racionales. Por tanto, en 5, el contrato y los deberes y derechos que lo conforman no se aplican a los animales no humanos. Y 6 dice que solo los individuos que caen bajo el contrato y los deberes y derechos que lo conforman tienen derechos morales directos. La conclusión general del argumento es que, por tanto, los animales no humanos no tienen derechos morales directos. Pero el paso de 2 a 3 no parece que se justifique, ¿sí? Del hecho de que los elaboradores del contrato deben concebirse como agentes racionales, no parece seguirse que por lo tanto se apliquen solamente a los agentes racionales, que es lo que hace el contractualista típico, digamos. Si la posición contractualista se aplica consistentemente, entonces entre los recipiendarios del contrato debe haber también individuos no racionales, diría yo, individuos no racionales sintientes. El proceso de razonamiento en la posición original sería algo así como: yo tengo de hecho la propiedad P, por ejemplo, la propiedad de ser racional, pero ¿qué tal si no tuviese la propiedad P, ser racional? Entonces, ¿qué principios de la moralidad querría que se adoptasen si yo no tuviese P? Así razonaría en la posición original alguien, o debería razonar así. Aquí hay que hacer una distinción que podría ayudar entre imaginar que
e imaginar cómo sería. El ejemplo que pone Roberts es me imagino, por ejemplo, no es lo mismo imaginarme que, siendo yo varón, por ejemplo, imaginarme que no soy varón, puedo perfectamente imaginarme con muchas posibilidades, a imaginarme cómo sería, how would it be like, ¿sí? Cómo sería no ser varón. Es un poco va por ahí, me imagino por lo de what's it like to be a bat, ¿no? Quizás no podría imaginarme cómo es ser murciélago, pero puedo imaginarme que no soy humano y que podría ser murciélago, nada más, pero no cómo sería ser murciélago. El conocimiento de que uno es un agente racional debería ponerse entre paréntesis también en la posición original. Esto por lo menos, o muy por lo menos, pondría a los animales no humanos bajo el alcance del principio de la diferencia que acabamos de leer, que está pensado para aplicarse a los menos favorecidos dentro de la comunidad. Entonces los no humanos serían parte de los no favorecidos si entran en el contrato. Se aplicaría el principio de la diferencia, por lo menos. Para Rawls nos dice, ser una persona moral, racional, es una condición suficiente para caer bajo el alcance de los principios de justicia. Pero no dice Rawls que sea una condición necesaria. En 77 de Teoría de la Justicia, la sección 77, dice que el problema de si es una condición necesaria lo va a dejar, por pronto, lo va a dejar fuera, no lo va a tratar. Y aunque en algunos pasajes, en efecto, Rawls dice que los animales humanos no tienen derecho, también en el parágrafo 77, dice que no tienen derecho a una justicia igual, lo dice dubitativamente, utiliza expresiones como parece que, quizás, creo, entonces no hay nada, pero no hay nada en su teoría que implique o apoye estas afirmaciones un poco tentativas que hace Rawls. Si entendemos bien el enfoque contractualista, hace de la sintiencia el punto de corte de la moralidad. Por eso digo yo que me imagino a qué especie sintiente podría pertenecer, pero no más allá de una especie sintiente. Cuando Carruthers dice que la moralidad es para los humanos porque fue construida por ellos, Rawls piensa que Carruthers está incurriendo en falacia genética, es decir, que está confundiendo el origen de la moralidad con el contenido de la moralidad. El hecho de que se haya originado y que él piensa que es la concepción rectora de la moralidad, nos dice que se originó entre los seres humanos la moralidad. De ello no tiene por qué afirmarse que entonces sobre la moralidad solamente va a valer para y entre los seres humanos. Y Rawls apunta, dice, esto es una falacia genética. Suponer que en la posición original uno no podría imaginar no ser humano, porque ello violaría el criterio de identidad personal, que es otra objeción que se hace. ¿Cómo puede imaginarme no ser humano? Entonces yo dejaría de ser humano. Aquí entra la metafísica. No puedo imaginarme lo que no soy, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, si este argumento funcionara, valdría igualmente para ser Juan Pérez, que yo no soy, ¿sí? ¿Cómo puedo imaginarme que no soy yo, sino soy otra persona humana? Que se aplicaría la misma objeción. Bajo cualquier estándar de la identidad personal, uno no podría en el mundo real ser la misma persona que uno es en la posición original. Y esto vale si uno resulta ser humano o no humano. La conclusión general que podría sacarse de aquí es que ante las diversas evidencias de que los no humanos sufren y de que hay conductas crueles hacia ellos, ideas de sentido común, de que esto va hacia lo del equilibrio reflexivo, los contractualistas tratan una de dos: o bien de dar a los animales no humanos algún tipo de considerabilidad moral, aunque sea indirecta,
vía representantes o tutores, como lo hace Scanlon, aunque no es su solución preferida, o acudiendo a la ética de la virtud, como lo hace Karl Reuters. O también podrían afirmar que el contractualismo no pretende ser una teoría ética comprensiva, como lo hace unas veces Rawls, están aquí las citas, ¿sí?, sino solo una teoría de ética política. Entonces sí, el contractualismo es una teoría ética, desde luego, pero no pretende ser una ética comprensiva, sino solamente para las relaciones entre los que conforman una sociedad humana. Pero el contractualismo no es incompatible con una versión contractualista que dé considerabilidad moral directa a los animales no humanos. Si aceptamos que en la posición original puedo también yo poner entre las propiedades que no tengo es el de una especie no humana. El liberalismo, que fomenta el pluralismo moral y que es inherente al contractualismo, debe llevar al contractualismo, a la aceptación de la posibilidad de otras éticas, además, que den considerabilidad moral directa a los animales no humanos. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Gracias.